Bueno, ánimo que falta poco. Un esfuerzo más de generosidad. Tenemos 2 meditaciones a la mañana, luego la misa en lugar de la plática, 11:30, y el almuerzo. Al final de la misa daremos la bendición que se da al final de los ejercicios con indulgencia plenaria para cuando son ejercicios de 3 días o más. Miramos ahora hacia la resurrección del Señor. Hemos visto durante estos días, hemos meditado acompañando al Señor en la pasión como 3 momentos o escenas principales. Una, cuando miramos a Cristo en la cruz, el Viernes Santo, donde veíamos el dolor, el abandono, la muerte, ese triunfo de las tinieblas que decíamos que es aparente, pero que en ese momento se da cuando Cristo muere en la cruz. Veíamos todo el significado de la cruz. Cristo está en la cruz por mí, es decir, por mis pecados, pero Cristo está en la cruz también por mí, es decir, por mi amor. En un segundo momento, Sábado Santo, veíamos a Cristo en el sepulcro, es la semilla que ha muerto para poder dar fruto. La oscuridad nuevamente y la sensación que queda en aquellos que habían acompañado a Cristo. Fracaso, todo ha terminado mal, dispersión, se han disgregado los discípulos, algunos han traicionado, los otros están dispersos, escondidos, y sobre todo la desesperanza. Todo pareció un lindo sueño esos 3 años siguiendo al Señor, pero ese sueño ha terminado mal, ha terminado en un despertar trágico, en un despertar amargo. Y de pronto, en la madrugada del domingo, la resurrección. Noticias que traen primero las mujeres, luego algunos de los apóstoles, y que finalmente se verán confirmadas por la resurrección del Señor, que se manifiesta en sus apariciones. Podemos decir que Cristo resucitado, en primer lugar, para seguir una imagen que hemos usado mucho en estos días, Cristo resucitado es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Anoche indicábamos el simbolismo del cirio y cómo los cristianos velaban durante toda la noche hasta que las primeras luces del alba, las primeras luces del sol, dispersan las tinieblas y muestran el triunfo, la victoria de la luz, con todo lo que la luz significa, la verdad, la gracia, la vida divina. El triunfo que se da en la madrugada del domingo. Cristo como luz. Cuando pensamos en esto hay algo que es real, digamos, no es solo un símbolo, sino algo que se manifiesta realmente. Ayer hacíamos referencia a la Santa Sábana, decíamos, es como un quinto evangelio, sin darle, por supuesto, la categoría de los evangelios, pero veíamos cómo nos muestra, detalle por detalle, viene a confirmar los evangelios. En el cuerpo martirizado de Cristo se puede leer cada instante, se puede leer cada minuto, cada gesto de la pasión. Pero también en la Santa Sábana se puede leer el hecho de la resurrección. La resurrección como tal no tuvo testigos. Tal vez aquellos soldados, pero no hablaron o quedaron deslumbrados, asustados. Pero podemos decir que el testimonio de la Santa Sábana es el testimonio de la resurrección y nos lleva a pensar en la luz. Decíamos que esa imagen grabada allí es una imagen que se da en negativo, es como un negativo fotográfico la impresión que existe en la sábana. Por eso, para verla en detalle hace falta la fotografía que al pasar a positivo, que al pasar, digamos, el negativo de la fotografía, presenta la imagen en positivo, donde pueden verse muchos más detalles. Incluso es uno de los signos de que no hay falsificación. Siglos y siglos antes de que se descubriera la fotografía, ¿no es cierto? Aparece allí impresa una imagen en negativo. Algunos dicen la pintaron. Si lo hubieran pintado, no hubieran pintado una imagen en negativo, que es dificilísimo de pintar y que aparte de eso no conocían
eso, ¿no? Pero el hecho es este: durante mucho tiempo se discutió cómo se había dado esa impresión en la sábana. Algunos dicen es milagrosa. Bueno, milagrosa sí es, de algún modo, ¿no? Pero de cualquier forma hay dos tipos de milagros que distingue Santo Tomás. Hay milagros quod substantiam, es decir, un milagro totalmente milagro, como la resurrección de un muerto, y hay milagros quod modum, es decir, un milagro en el cual Dios utiliza de las causas segundas de la naturaleza, pero de tal manera que se da la cosa de una forma providencial. Algunos piensan que el cruce del Mar Rojo, en fin, eso es opinable, por supuesto, algunos piensan que en el cruce del Mar Rojo, nos dicen, estaban las aguas así y pasaban los israelitas por el medio, pisando suelo seco. Eso sería un milagro quod substantiam. Otros lo interpretan diciendo, en ese momento sopló un viento fuerte que corrió las aguas y ellos pudieron pasar porque el viento abría las aguas y pasaron, digamos, embarrándose hasta las rodillas, pero pasaron. Eso sería un milagro quod modum, o sea, en el modo de hacerlo. No sería casualidad que justo en el momento en que los tipos llegaron sopla el viento y cuando pasan el viento cambia y entonces aquellos que los perseguían quedan allí empantanados o tapados por las aguas. Dios puede haber utilizado entonces causas segundas para imprimir la imagen. Algunos decían, no, es como un acto totalmente milagroso. Tocó el cuerpo de Cristo y quedó allí la imagen. Otros decían, es por los ungüentos que le ponía allí y entonces eso ha producido la impresión. Y, en fin, existen diversas hipótesis, pero la hipótesis más aceptada actualmente y que tiene muchos elementos, muchos argumentos positivos en su favor, es que allí se imprime la imagen por algo por algo que produce, digamos, luz y calor, algo así como un fogonazo de luz, que es lo suficientemente intenso como para grabar esa imagen fotográfica en la sábana y al mismo tiempo es lo suficientemente breve como para no destruir la sábana. Podríamos imaginarnos como esos fogonazos de flash fotográfico. Ahora bien, ayer decíamos que cuando analizan la fotografía de la sábana santa, con ese aparato que tiene la NASA para interpretar las fotos interplanetarias, un satélite toma la foto de un planeta y luego, al colocarla allí, por la intensidad de los puntos de luz, la máquina transporta la fotografía de plano a relieve. Se somete la foto de la sábana a esa prueba. Alguno de los que están allí dice, ahora nos vamos a dar cuenta, ahora van a ver que esto es una falsificación. Y se quedan sorprendidos y dicen, no es una falsificación. ¿Por qué? Porque cuando sale el rostro de Cristo y luego todo el cuerpo en relieve, la armonía es perfecta. Cosa muy difícil que ocurra en una fotografía de una persona. Nosotros estamos sentados aquí y la luz nos refleja o nos ilumina desde un ángulo determinado. Si hubiera sido una cosa natural o hecha con la luz que entraba por la puerta del sepulcro abierto, la luz hubiera iluminado, pongámosle el cuerpo de Cristo así de costado. Entonces, por ejemplo, sobre este lado hubiera habido luz y del otro lado hubiera habido sombra. Entonces, si esa fotografía así tomada, o la foto de cualquiera de nosotros en este momento, que tenemos un foco de luz acá, otro allá, si esa foto, por la intensidad de los puntos luminosos, se la quiere pasar de plano a relieve, ¿qué es lo que ocurre? El rostro aparece deformado, es decir, con más relieve donde nos ilumina la luz, con menos relieve donde hay sombra, o sea, sería una caricatura o una monstruosidad. Eso es lo que pensaban que iba a pasar con el rostro de Cristo y hubiera pasado si la luz que iluminaba en ese momento en que se imprime la imagen fuera una luz que viene desde afuera. Aparte que no había luz eléctrica ni linternas, a lo más antorchas o la luz del sol.
Y resulta que no, que el rostro en relieve conserva perfecta armonía. Es decir, no hay una fuente de luz que ilumina desde afuera el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está la fuente de luz? La fuente de luz está adentro. Es como si el cuerpo se hubiera vuelto luminoso. Por eso sale, digamos, con armonía, con simetría, respetando la imagen del cuerpo. La luz no viene de afuera, sino que la luz sale desde adentro. Es decir, San Pablo va a decir, somos sembrados en cuerpo animal, resucitamos en cuerpo espiritual, en la carta a los Corintios. El cuerpo de Cristo espiritualizado es como si se hubiera transformado en luz. Hay varios otros detalles que confirman esto. Por ejemplo, el cuerpo de Cristo en el momento en que se imprime en la sábana, recuérdenlo ustedes, la mesa de piedra del sepulcro, el cuerpo ubicado sobre el sepulcro, la sábana que está por debajo del cuerpo, dobla por sobre la cabeza y lo cubre por arriba. El cuerpo aparece grabado en la sábana de frente y de espaldas. En el momento en que se imprime el cuerpo en la sábana, ese cuerpo estaba ingrávido, es decir, no tenía peso. ¿Y eso cómo se sabe? Elemental. El cuerpo de un hombre alto, delgado pero robusto, cerca de 1,80 m, y aunque no lo fuera así, un cuerpo tiene peso. Si ese cuerpo descansa sobre una piedra dura, ¿qué es lo que pasa? Todos los músculos de la parte posterior del cuerpo aparecen aplastados por el peso del cuerpo y tendrían que verse impresos de esa manera en la sábana. Pues bien, todos los músculos de la parte posterior del cuerpo de Cristo que aparece impreso en la sábana no están aplastados. Es decir, parecería como si ese cuerpo hubiera estado en pie y la sábana lo hubiera estado tocando suavemente por detrás, pero el cuerpo reposaba en el sepulcro. Es decir, casi podemos decir que tenemos ahí una fotografía del momento de la resurrección. Y podemos imaginar la resurrección cuando ese cuerpo, cuando ese cadáver dolorido, martirizado, someramente lavado porque quedan rastros de sangre para un entierro apresurado, ese cuerpo, que es la imagen viva del dolor, de pronto se transforma en luz y pierde su peso. Y al pasar eso, ¿qué es lo que pasa también? Es como si el cuerpo se evaporara. Cuando van a entrar Juan y Pablo en el sepulcro, dice, vieron allí la sábana y el trapo que cubría la cabeza enrollado en lugar aparte, traduce el Evangelio. Pero uno de los que ha estudiado el tema, basándose precisamente en los datos de la sábana, llega a la conclusión siguiente: ¿qué es el trapo que cubría la cabeza? No tenía necesidad de una especie de sudario que cubriera solamente la cabeza, la sábana cubría todo el cuerpo. ¿Cuál es el trapo que había allí? Ayer hablamos de las monedas que cerraban los ojos de Cristo. También otra cosa que se suele hacer cuando se prepara un cadáver todavía fresco es, como para que no quede con la boca abierta, colocar un trapo que ata la mandíbula, es decir, cerrando la boca. Y eso, si uno se fija bien, el rostro de Cristo se nota, o sea, en la forma de los cabellos. Entonces, el cuerpo de Cristo tenía la sábana que lo cubría y tenía ese trapo, podemos suponer, atado arriba, y que cerraba la mandíbula del Señor para que quedara cerrada. ¿Qué es entonces lo que ve San Juan cuando entra? Porque dice, entonces vio y creyó. O sea, aquel que a pesar de haber estado al lado de la cruz, pensaba desanimado que todo se había acabado. Ve la sábana, ¿y la sábana cómo? No tirada, la sábana en la misma posición en que estaba allí, envolviendo a Cristo. Y, podríamos decir, en la cabecera de la sábana, el trapo enrollado, pero Cristo no está. O sea, es como si se hubiera evaporado. Y hay otro signo que confirma esto. Existen en el cuerpo del Señor coágulos de sangre, algunos de ellos importantes. El más importante es el que existe al costado
donde está la herida de la lanza. Brotó sangre y agua, allí existe un coágulo abundante de sangre. Existe otro en la cabeza, que en la foto forma una especie de 3, y existe otro coágulo importante, el Señor tiene las manos cruzadas en la muñeca donde habían atravesado los clavos. Ustedes saben que es algo elemental. Si uno venda o si uno ubica un trapo sobre un coágulo de sangre y ese trapo permanece allí durante casi 3 días, ¿qué es lo que sucede? El trapo se pega. Si nos vendan una herida sangrante, cuando hay que arrancar la venda, hay que arrancarla precisamente, no se la desenrolla. Y al arrancarla, la venda, ¿qué hace? La venda se lleva parte del coágulo, o se lleva el coágulo. Pues bien, esos coágulos que existen en el cuerpo del Señor, tanto el del costado como el de la frente, como el de la mano, están intactos. Es decir, no hay ninguna seña allí de que haya habido algo como arrancar un trapo, como arrancar una venda. Es otro signo de que allí no hubo alguien que entró, sacó la sábana y se llevó el cuerpo. Son distintos elementos, pero de esos elementos podemos decir, ayer decíamos, Dios conserva para cada época el signo. Chesterton dice, hablando de Santo Tomás y de San Francisco, Dios le da a cada época la gracia del santo más capaz de contradecirla. Cuando hablábamos ayer del testimonio, Dios conserva para cada época aquello que parece más contradictorio para esa época, pero que habla al lenguaje de la época. Decíamos, cuando para nuestra época racionalista y cientificista se pone a analizar todas estas cosas, parece una reliquia que ha sido conservada, guardando gran parte de su secreto para ser un testimonio de fe en nuestro tiempo. Podemos entonces imaginar así, en primer lugar, la resurrección del Señor. Y casi podríamos decir que en la sábana santa existe una fotografía del momento de la resurrección. En ese cuerpo no existe ningún síntoma de descomposición. Y al contrario, existen todos los signos de una luminosidad, de una espiritualización. Es como si al resucitar y al dejar ese cuerpo carnal, el Señor hubiera querido dejarnos un recuerdo, hubiera querido dejarnos una fotografía de ese momento, sin peso, todo luz. Luz que sale, que viene desde afuera, sino luz que sale desde el cuerpo que atraviesa la sábana. Por eso puede ser que incluso ni los soldados hubieran tenido una visión así física de la resurrección. Y todo eso aparece después en las apariciones. Ciertamente el cuerpo del Señor es su cuerpo, pero se encuentra en un estado completamente distinto. Por eso puede aparecer en el cenáculo atravesando las paredes, cuando estaban cerrados los judíos allí, los apóstoles por miedo a los judíos. Puede mostrarse y puede desaparecer, puede de alguna manera velarse, de tal forma que a primera vista no lo conocen. Y esto no es lo que esperaban los apóstoles, a pesar de que Cristo les había hablado. No se puede decir que sale de la imaginación de los apóstoles, al contrario. La resurrección choca al principio contra la incredulidad. Todos los signos que nos dan los evangelios son de desesperanza, son de desánimo, de desaliento. Aparece entonces claramente en ese momento de la resurrección el triunfo de la luz que viene a disipar las tinieblas. Luego de eso, los testimonios, San Pablo lo resume en la carta a los Corintios, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y luego un resumen de apariciones, que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término, se me apareció también a mí como a un abortivo. Porque, lo dice con humildad, porque fue perseguidor. En las apariciones hay 2 tipos de testimonio. Los primeros testimonios se refieren a aquellos que encuentran el sepulcro vacío.
ven no a Cristo, sino a un ángel que les habla: el Señor no está aquí, no buscar entre los muertos al que está vivo. Y vuelven tremendamente asustadas. Siempre dicen que, decía alguno comentando esto, dice: ¿por qué el Señor se apareció en primer lugar a las mujeres? Y dice otro: porque en aquel tiempo no había diarios, y él quería que la noticia corriera lo más rápido posible, pero no resultó mucho porque no les creyeron. Los discípulos de Maús, sí, hay unas mujeres que dicen que vieron no sé qué de apariciones de ángeles, pero no. En fin, una vez se lo dije en un retiro de mujeres y no les gustó, pero también, en fin, para salvarlas un poco, podemos decir que junto a la cruz, de alguna manera, las mujeres se portaron mejor, ¿no es cierto? O sea, estaba San Juan solo y, en cambio, hubo todo un grupo que acompañó al Señor, ¿no? Bueno, se acercan, vuelven, le cuentan a los apóstoles, Juan y Pedro, que van corriendo, es el Evangelio de hoy, después diremos algo sobre eso en la misa, y llegan y encuentran el sepulcro vacío con aquellos signos que decíamos, y entonces Juan dice: vio y creyó. Luego la Magdalena, en la cual se junta el testimonio acerca del sepulcro vacío y la aparición de Cristo, estaba llorando, inclinada allí sobre el sepulcro, y de pronto ve a alguien que está a su lado, no lo reconoce. Los escrituristas racionalistas, ¿no?, los que quieren, dicen: no, las apariciones de Cristo son evidentemente algo subjetivo, que si yo, la Magdalena, que tanto lo conocía, no lo reconoce, y si ahí hay algo que es evidente. La pobre mujer estaba, el sepulcro quedaba medio hacia abajo, ella está allí apoyada mirando hacia el sepulcro llorando, de pronto ve que tiene alguien parado al lado, no lo mira a la cara. Piensa que era el jardinero. Le dice: mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces él le dice: María, y al escuchar la voz lo reconoce, le dice: Rabí, maestro. Y esa palabra que también a veces la traduce mal: no me toques. No, María, cuando lo reconoce, inmediatamente la reacción de la mujer que ama se prende a los pies de Jesús, como había estado prendida sobre esos pies, llorando y ungiéndolos con perfume. Entonces Cristo lo que le dice no es: no me toques, sino: suéltame, que todavía no me voy al Padre, como diciendo: no me agarres, que todavía no me voy, no es para tanto. Y entonces ahí reúne las dos cosas: el sepulcro vacío y la presencia de Cristo. Hay otro comentario también sobre esas palabras de Magdalena, ¿cierto? Lo contaban en una iglesia de esas antiguas, como puede ser la Catedral de Ulm en Alemania, o algunas iglesias en Inglaterra que han sido católicas, iglesias medievales, y que luego con la Reforma pasaron a ser protestantes, o luteranas o anglicanas. Y entonces visitaba uno la iglesia, la visitaba como monumento histórico, y estaba el pastor explicándole todos los tesoros de arte y de arquitectura que había allí. Y entonces le dice en un momento: pero habría una cosa que faltaría, que dice, sería una frase del Evangelio. Dice: ¿cuál? Dice: y la de María Magdalena. Se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. haciendo referencia a la Eucaristía, ¿no es cierto? Lo lamentable es que actualmente también en muchas iglesias católicas casi podríamos poner la misma frase. Yo recuerdo cuando empezaron a veces con los temas de esto de la reforma litúrgica, algunos decían: no puede ser, las iglesias están sobrecargadas de santos, hay que hacer un poco de aire, darle vía a los santos para que todo esté centrado en el altar y en el tabernáculo donde está la presencia del Señor. Bueno, puede ser, hubo en un momento cierto barroquismo, aparte cierta imaginería
de santos de mal gusto, y a veces había un número excesivo, y bueno, puede ser, estaba la adoración al Santísimo, y a lo mejor había alguna viejita piadosa tomando gracia de San Roque o del perro de San Roque, porque no alcanzaba a San Roque. Pero bueno, eso fue la excusa. ¿Qué pasó? Primero con esa excusa sacaron los santos, no algunos, todos, o casi todos, y después sacaron al Señor, y actualmente muchas veces se les decían, tienes que estar todo centrado en el tabernáculo, en la Eucaristía, en la presencia de Cristo. Y actualmente hay un montón de iglesias donde uno entra y lo primero que piensa es eso, si han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto, no sabe delante de qué hacer la genuflexión. Tiene que empezar a buscar a ver si el sagrario está puesto a un costado del altar, en una capillita al costado, abajo el altar, o no está en ningún lado. Bueno, o sea, la frase de María Magdalena, ¿no? Y luego ya otras apariciones más importantes, la de los discípulos de Maús, que encuentran a Cristo, son, como lo decíamos, un signo del estado de ánimo que había en ese momento. Creíamos que iba a restaurar el reino, pero todo ha terminado, venían cargados de tristeza. Fue un gran profeta, pero se acabó. Y entonces las palabras de Cristo, necios y tardos de corazón. ¿No sabían que el Mesías tenía que padecer para entrar en la gloria? Y empezando por Moisés y por los profetas, le fue explicando en las Escrituras todo lo que se refería a él. Es decir, cómo tenía que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Estos se habían escandalizado delante de la cruz, se habían escandalizado delante del sufrimiento, delante de la derrota. Pero eso era necesario, estaba anunciado, estaba profetizado. Es lo mismo que decía que puede pasar en nuestra vida. Si entendemos nuestra vida cristiana como un buen negocio con Dios o como un seguro contra accidentes. El Señor nos lo dice claro, en esas palabras que resume San Ignacio cuando dice, para que siguiéndome en la pena me siga también en la gloria, me siga también en la victoria. Luego esas apariciones del cenáculo, todos los apóstoles reunidos, Cristo que se hace presente allí, incluso las palabras del Señor, recibida el Espíritu Santo, a los que le perdonáis los pecados les serán perdonados, el poder de perdonar, la actitud de Santo Tomás, que no está presente, si no lo veo, si no lo toco, y luego Cristo que vuelve a aparecer 8 días después. Le dice, ven para aquí, Santo Tomás, mete tu mano en el costado, mete el dedo en la llaga, no seas incrédulo sino fiel. Señor mío y Dios mío, esas palabras que repetimos delante de la presencia del Señor en la Eucaristía. Vio al hombre y creyó a Dios, dice Santo Tomás el otro, el de Aquino. Y otra aparición importante, aquella junto al lago de Tiberíades. Están los apóstoles pescando en Galilea y ven al Señor que los llama. Echad las redes a la derecha, le sonaba ya aquello de otra pesca. Y sacan las redes llenas de pescados que se rompen. Y Pedro que dice, es el Señor. Y se larga al agua y Cristo lo está esperando en la orilla. Y aquel diálogo al cual también hicimos referencia entre el Señor y Pedro. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Con qué delicadeza le recuerda la traición y le dice que lo ha perdonado. Y lo confirma en su misión. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y luego esa aparición última de la resurrección, con todo el grupo de apóstoles y de discípulos. Termina con un mandato, ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es el mandato de la conquista del reino, que el Rey nos deja como última misión antes de volver al cielo, antes de volver al Padre. Y que aparece confirmada por los ángeles que aparecen. Cristo sube hasta que una nube lo esconde, nuevamente el signo de la divinidad. Ellos se quedan mirando el cielo, como quien no acaba de convencerse. Y entonces los ángeles que aparecen allí le dicen, no os quedéis mirando al cielo. Y hablan de la segunda venida del Señor. El Señor volverá, así como lo habéis visto irse.
Volverá, pero mientras tanto nosotros tenemos una misión aquí en la tierra. Sus últimas palabras son esa misión, nos envía a conquistar todo el mundo y todos los hombres. Es necesario mirar hacia el Señor, es lo que hemos tratado de hacer en estos días, es lo que hacemos cada vez que nos ponemos en oración y tratamos de contemplarlo, de conocerlo más para amarlo más. Pero luego de mirarlo, de contemplarlo, de hacer silencio para entrar en nosotros mismos y en ese silencio encontrarnos con Dios, también los ángeles nos pueden decir, no nos quedemos mirando al cielo, tenemos una misión que cumplir. En la contemplación, en la oración, tenemos que encontrar la fuerza interior para la acción, para la lucha de cada día, para el cumplimiento de nuestra misión, para el combate, para la lucha de conquista, junto a Cristo. Cristo resucitado como luz. Pero la resurrección también significa la victoria de Cristo. San Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y llega a decir, si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, si Cristo no resucitó, todo lo demás son macanas. Y entonces, bueno, aprovechemos la vida. Es la única y hay que vivirla. Si Cristo no hubiera resucitado, todo sería mentira. Cristo hubiera sido derrotado. El triunfo de las tinieblas hubiera sido real. Pero la resurrección de Cristo es la victoria sobre el demonio. El demonio se equivocó al hacer condenar a un inocente y perdió su poder. Es la victoria sobre el pecado, porque Él asume todos nuestros pecados, carga nuestros pecados sobre sus espaldas. La resurrección de Cristo es la victoria sobre la muerte. Él pasa por la muerte, pero no, la muerte no tiene poder sobre Él. Vence a la muerte, vuelve a la vida. Para el cristiano, en la vida del cristiano está presente la cruz, está presente el sufrimiento, el dolor, pero el cristiano no es un masoquista, no es alguien que ama el sufrimiento y el dolor por sí mismo, no es alguien que ama la cruz por la cruz misma, por todo lo negativo que tiene, sino que ama la cruz como camino hacia la resurrección, el sufrimiento como camino hacia la victoria, es el seguimiento de Cristo, es la victoria sobre la muerte. Y esa victoria sobre la muerte es otro de los motivos para nosotros que nos tiene que alegrar en el día de la resurrección. También cuando San Pablo habla de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, está pensando en la resurrección, porque dice también, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Cuando nosotros decimos a una persona que sufre porque ha perdido a una persona querida, a un familiar, le hablamos de que hay un alma que no muere y de que hay una resurrección de los muertos en la cual nos volveremos a encontrar, eso no es un consuelo falso, eso no es una mentira piadosa, eso es una verdad de fe, y esa verdad de fe está afirmada y está garantizada por la resurrección de Cristo. Si Él venció la muerte, si Él ha resucitado, Él también es capaz de llevarnos a nosotros a la resurrección, Él también nos resucitará a nosotros. De allí tiene que salir esa certeza, esa seguridad del cristiano, esa serenidad en frente a la muerte que es solamente un paso a la vida. Victoria sobre el pecado, esa es la alegría pascual. Cuando hemos vencido el pecado hemos resucitado con Cristo. Decimos que hay una paganización de las fiestas cristianas. ¿Cuántos serán hoy los que dicen felices Pascuas? Pero nosotros nos podemos alegrar si la Pascua de Cristo ha llegado a nosotros, si nosotros hemos pasado también del pecado a la gracia. Si nuestra alma estuviera en pecado mortal, no podemos decir felices Pascuas, pues es una cosa que sale de los labios para afuera. ¿Cuánta gente dirá hoy felices Pascuas, sin acordarse de lo que la Pascua significa? Cristo ha resucitado, Cristo ha derramado su sangre por nosotros, pero si nosotros no nos arrepentimos, no nos convertimos, no hemos pedido el perdón de nuestros pecados y todavía estamos en nuestros pecados, esa sangre no ha caído sobre nosotros, no por culpa de Cristo, por culpa nuestra. Si vivimos en pecado, no hemos vuelto a la vida con Cristo, no participamos de su resurrección.
Solamente el cristiano que vive en gracia de Dios, con el alma limpia, ese sí puede alegrarse y puede decir felices Pascuas. La Pascua es un paso, decíamos ayer, físicamente para los israelitas, de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra prometida. Es un paso para Cristo de la muerte a la vida, y es un paso para nosotros cristianos, por la fuerza, por la gracia de Cristo, es un paso de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Nosotros vivimos la Pascua en el bautismo, nosotros vivimos la Pascua en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Pero es muerte al pecado y es resurrección a una vida nueva. Lo que decíamos al hablar del Hijo pródigo, mi Hijo ha resucitado. Entonces sí vivimos la Pascua de Cristo, cuando hemos abandonado el pecado, cuando nuestros pecados han sido perdonados, cuando vivimos la vida de la gracia, cuando el alma está limpia. Y entonces sí, esa alegría cristiana que es paz serena, que es esperanza, que es confianza. Filipenses 4:1 dice San Pablo, alegraos siempre en el Señor, de nuevo lo digo, alegraos. Es una alegría que participa de la alegría de Cristo. Y Cristo comprende, y Cristo participa de las alegrías humanas. Lo hemos visto cuando hacíamos referencia a las bodas de Caná. Cristo sabe alegrarse con las cosas buenas. Cristo sabe ahí participar de la alegría de una fiesta, de la felicidad de los novios, del estar reunidos en amistad alrededor de una mesa. Cristo sabe participar de las alegrías humanas y todas las alegrías humanas encuentran en Cristo también su sentido. Pero sobre todo se alegra Cristo en la visión y en el amor del Padre. Tú me has amado antes de la creación del mundo. Y nuestra alegría tiene que ser eso, una participación de la alegría de Cristo. El Papa Pablo VI, en su documento sobre la alegría cristiana, Gaudete in Domino, dice, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana del corazón de Cristo glorificado. Y San Ignacio de Loyola, cuando nos pone frente a la contemplación de la resurrección, aquí nos hace pedir como gracia, dice, pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de nuestro Señor Jesucristo. Nos hacía pedir conocimiento interno del Señor que padece por mí, lágrimas y dolor por mis pecados. Aquí me hace pedir gracia para alegrarme y gozarme. Es una alegría que se da en las cosas humanas. Si vivimos bien el tanto cuanto no es un rechazo, no es un desprecio de las criaturas. Decíamos que poner el corazón en las criaturas es falso, cuando ese corazón lo ponemos en las criaturas de una manera equivocada. Cuando le pedimos a una criatura que me dé una felicidad que solo Dios me puede dar. Cuando esa criatura ocupa todo el espacio en mi corazón. Entonces sí, es una alegría falsa, es una alegría pecaminosa. Pero precisamente, el cristiano que alcanza esa libertad interior que es la indiferencia ignaciana, el cristiano que le da a las cosas creadas el valor que tienen, es decir, que sabe acercarse a ellas, usarlas y amarlas incluso, pero en tanto cuanto son camino para Dios, verdaderamente puede alegrarse con un montón de cosas buenas. Y ahí no va a ser decepcionado por las criaturas. ¿Cuándo me decepciona la felicidad que me puede dar una criatura? Cualquier cosa que sea. La alegría de un día de sol, de un paisaje, la amistad con una persona querida, el amor humano, el matrimonio en el noviazgo, la alegría de los hijos, una reunión de amigos, un buen vaso de vino, qué sé yo, tantas cosas pequeñas y grandes que hay en la vida. ¿Cuándo me decepcionan? Cuando yo a esa criatura le pido lo que no me puede dar, cuando la pongo en lugar de Dios. Pero si yo no la pongo en lugar de Dios, si yo la pongo en el camino hacia Dios, si yo sé que me puede dar felicidad, alegría, amor, pero hasta aquí, entonces no me decepciona. Y entonces el cristiano que tiene una adecuada jerarquía de valores
es capaz de gozar de todas las cosas buenas que hay en la vida, es capaz de amarlas, pero con un amor ordenado, y encuentra en ellas alegría, y no se ve decepcionado porque no le pide más de lo que pueden dar, sino aquello que pueden dar, y entonces en todas esas cosas se refleja algo del amor divino, en todas las cosas creadas, en todas las criaturas que me rodean, cuando yo las miro con los ojos limpios, cuando yo las amo con un corazón limpio, estoy amando a Dios en ellas. Es lo que dice también el escritor francés Gustave Thibon, hablando de esto. Dice, las criaturas son al mismo tiempo velo y revelación de Dios. Cuando uno mira a las criaturas con los ojos del pecado, las criaturas se transforman en un velo que me ocultan a Dios. Y el corazón se pone en las criaturas de una manera desordenada y le vuelve las espaldas a Dios. Y entonces esas criaturas me hacen infeliz y yo me pierdo. Pero cuando uno mira a las criaturas con ojos limpios, Castellani traduce, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, lo traduce también, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán en Dios. Cuando uno mira a las criaturas con los ojos limpios, cuando uno las ama con un corazón limpio, son entonces, en vez de ser velo, son revelación de Dios, me muestran a Dios. Y uno entonces encuentra a Dios en todas las cosas buenas que hay en esta vida, porque todas las cosas buenas de esta vida de alguna manera están reflejando la bondad del Creador. Ese es el espíritu de San Francisco de Asís. Ese es el espíritu de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís no era como lo muestra en aquella película técnicamente tan bien hecha, pero históricamente tan falluta, Hermano Sol, Hermana Luna. No era un romántico enamorado de los pajaritos y de las flores por los colores de los pajaritos y de las flores. No era un romántico medio oído. No, San Francisco, al mirar la creación con ojos limpios, en todas las cosas creadas veía un reflejo del Creador. Y amaba al Creador en todas las criaturas. Entonces amaba a las criaturas con un amor ordenado. Ahí está la alegría cristiana. Esa es la alegría cristiana. O sea, es lícito, es bueno. Muchas veces cuando uno señala todo el tema, la cruz, el dolor, el sufrimiento, la lucha, no, pero uno no lo hace con un espíritu amargo. Hay que ser realistas. Vivimos un mundo difícil donde está la presencia del mal. Seguir a Cristo es una exigencia dura, pero nuestro espíritu al combatir el mal no tiene que ser un espíritu amargo. Esa es una de las tentaciones de nuestro tiempo. Esa es una de las tentaciones que tiene sobre todo aquel que lucha en contra de la corriente y que ve un montón de desgracias. Sin embargo, no tiene que ser un espíritu amargo. Tenemos que ser combatientes, digamos, con alegría, con la verdadera alegría. Hay que dar testimonio de la verdad, sí, pero la verdad hay que amarla y hacerla amar. Eso es también dar testimonio de la verdad. Es esa síntesis que señalaba anoche al hablar del simbolismo de la luz entre la verdad y la caridad. La verdad es amable, hay que defenderla con energía, con espíritu militante, dispuesto al martirio, pero también con alegría. Hay gente que parece que tiene una especie de anticarisma en ese sentido, el anticarisma de hacer antipática la verdad. O sea, tipos que están, incluso cuando señalamos el mal y el error, el mal tiene una dimensión trágica, pero todo mal tiene una dimensión ridícula. La Edad Media, al diablo, el que tenía mucha fe, al diablo se lo tomaba muy en serio. Vigilad porque ronda buscando a quien devorar, pero también se mataba de risa el diablo y le decía el mono de Dios y lo caricaturizaba. El peor mal tiene algo de ridículo, porque el mal es deforme. El mal es lo que no tiene la forma de vida. Es una caricatura. El diablo es el mono de Dios y las cosas le salen mal. Entonces, en nuestra lucha, aun cuando nos sintamos a veces en lucha como siendo la lucha de una minoría, en una lucha difícil, en nuestra lucha tiene que haber esa serenidad, esa alegría, que es lo que de alguna manera hace contagiosa la verdad. Hay algunos que señalan el mal
de tal forma, qué sé yo, una cosa es señalar el mal, combatir el error, sí, no solo hay que enseñar la verdad, hay que combatir el error, y hay que señalarlo y denunciarlo, pero muchas veces depende de la actitud. Hay tipos que son recontra, súper ortodoxos, pero pasan por el mundo con una cara de andar oliendo mierda todo el tiempo, perdón. y hacen amarga la verdad, llevan a veces a rechazar la verdad por la forma en que la defienden, por una forma amarga, por una forma, no, ojo, y no confundo, después lo señalaré. Eso fue. En cambio, la verdadera alegría es esa, es la que sabe mirar a todas las cosas en Dios y con los ojos de Dios y amarlas, pero en Dios, en el camino hacia Dios. Y sobre todo, nuestra alegría es alegría teologal. Es alegría teologal. Alegría que se puede definir como gozo que brota de la posesión de lo que se ama. Y eso lo tenemos en la vida teologal, en la vida divina. Alegría de la fe, dice San Pablo a los filipenses. A los romanos les habla con la alegría de la esperanza y señala entre los frutos de la caridad el gozo y la paz. Y precisamente por eso, porque esa alegría teologal, porque esa alegría que incluso gozándose en las cosas buenas que hay en el mundo se funda en el amor de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la gracia de Cristo, no hay nada que la pueda sacar. Ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna cruz puede quitarme esta alegría verdadera, que es mucho más profunda que una alegría puramente exterior y psicológica. Y es lo que vivía San Pablo también, que tuvo muchos golpes en su vida y que murió en el testimonio del martirio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice en la carta a los romanos. Ni esto, ni lo otro, ni las persecuciones, nada nos separará del amor de Cristo. Y en Filipenses, y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe, me alegraría y me congratularía con vosotros. Santiago, el apóstol, en su carta: considerad, hermanos míos, como motivo de alegría el veros rodeados de tanta clase de pruebas. Y San Pedro: alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo, para que también exultéis de gozo en la revelación de su gloria. Es la resurrección de Cristo lo que hace posible esta alegría incluso en medio de la cruz y de los sufrimientos. Y por eso, lo repito, no es una alegría puramente superficial. El cristiano tiene que ser alegre, pero no un pajarón alegre, no como aquellos pirinchos que aparecen en una de las fábulas camperas de Castellani, cuando Dios reparte sus dones a todo el mundo y los pirinchos vienen a pedirle que les dé el don de la risa. Y entonces se la pasaban riéndose, dice, de todas las cosas, de una hojita que caía, de una ramita que se rompía, del viento que soplaba. Y si los pirinchos, dice, nunca fueron vivos, pero la segunda generación salió sonsa en crudo con tanta risa. Y al final termina diciendo lo que era un nido de pirinchos, ¿no es cierto? Un montón, informe de paja donde unos cuantos ponen ahí los huevos en común. Dice, lo único que le faltaba, los pobres se hicieron comunistas. Pero, digamos, esa alegría superficial que se confunde con la risa, esa alegría que es puro sentimentalismo, una alegría provocada, psicológica. Y eso a veces lo vivimos, a veces lo vivimos en muchos ambientes católicos, en el espíritu o en la forma en que se trabaja algunos grupos juveniles. O sea, como si toda la cosa fuera, qué sé yo, la sonrisita, nos tomamos la mano, estamos contentos, Dios me ama, saltemos, toquemos la guitarra, hagamos una farra, qué sé yo, hasta en el Viernes Santo he visto en alguna iglesia donde era un estruendo de guitarras eléctricas que parecía que estaban festejando no sé qué, en lugar de esa alegría provocada. Eso es cáscara, eso es superficie, eso no dura cuando enfrenta la primera prueba, eso se viene abajo. La alegría no es tampoco esa visión del mundo que decíamos que es la del avestruz, creer que el mal no existe simplemente porque cerramos los ojos, creer que las cosas son como a mí me gustarían que fuera y negar la realidad del mal, así como hay tipos que pasan por el mundo, como decíamos recién, con cara de eso,
También hay tipos que pasan por el mundo con la cara contraria. Con cara de pajarón alegre, ¿no es cierto? O sea, con la sonrisa artificial. No, no es eso la alegría cristiana. Es algo mucho más profundo. En las cosas, cuando las cosas las amamos y las miramos en Dios. Pero sobre todo, alegría que se afirma en Cristo, en la gracia de Cristo, en la resurrección de Cristo. Combatiente, pero no amargado, con una alegría sobrenatural que nada puede quitar. Esa presencia incluso del humor en el combate, sabiendo que el diablo, si es el león rugiente, es, lo repito, el mono de Dios. Saber alegrarse en los fracasos y en las derrotas. Saber alegrarse en los éxitos, también. Eso no es soberbia. Una cosa me salió bien, he tenido un éxito apostólico, he tenido un éxito en el trabajo. Saber alegrarme, serenamente. No mandarme la parte, no dejarme llevar por el orgullo, pero saber alegrarme. Y saber alegrarme, y termino con esto, en la alegría de los demás y en los éxitos ajenos. No es fácil, pero qué importante que es. Qué importante que es. Y cuántas cosas se hieren por esto. Alegrarse en la alegría de los demás y alegrarse en los éxitos ajenos. Yo siempre lo suelo digamos, explicar con esto, ¿no es cierto? Es más fácil a veces sufrir con el que sufre, es decir, compadecerse de aquel que le fue mal, que alegrarse con aquel que le fue bien. Entre los estudiantes, bueno, ha habido un examen, qué sé yo, a un compañero lo bocharon, le pusieron un 2. Sinceramente le digo, uy, lo siento, qué macana, y lo siento, sinceramente, no me cuesta. Pero a mí que me pusieron un 6, no me cuesta nada compadecer al que le pusieron un 2. Pero sí me cuesta felicitar sinceramente al que le pusieron un 10. Y sin embargo, es una de las exigencias de este espíritu cristiano, saber alegrarme en los éxitos de los demás. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno no sabe alegrarse en los éxitos de los demás? Viene el entristecerse en los éxitos de los demás. Y ahí entra la envidia. ¿Y cuántas cosas hiere y destruye la envidia? ¿Cuántas cosas hiere y destruye la envidia? No solo en las relaciones personales, sino en todo aquello que es apostolado de la iglesia, en todo aquello que es un trabajo por el bien. La envidia muchas veces es uno de los agentes, de los infiltrados, si lo miramos desde el punto de vista de las dos banderas, es uno de los infiltrados de Satanás dentro del campo del ejército de Cristo. Aquel ha tenido una iniciativa, qué sé yo, apostólica, ha organizado un grupo, un movimiento, qué sé yo, saca una revista, o aquel sacerdote está trabajando en una parroquia y encuentra éxito en la gente, ya se le entra a buscar bueno, sí, pero mirá que, ojo que tal cosa, que tal otra, no, pero eso no lo hizo bien, qué sé yo, sale una revista. Sí, pero ¿cómo lo dejan escribir a fulano de tal y bla, bla? O sea, es tirarla abajo, o si no, yo voy a hacer otra, más o menos igual o parecida, pero la mía, no es la del otro, es la mía. ¿Y en cuántas cosas entra eso? Saber alegrarse por los éxitos ajenos, sinceramente. Saber felicitar al que le fue bien, saber apoyarlo, saber ponerle el hombro. Es muy fácil hablar mal, es muy fácil sacar el cuero, pero también hay que saber hablar bien. Es otra de las fábulas del padre Castellani, aquella del zorzal que cantaba y todos los pájaros que entendían de canto, la calandria, y todos lo miraban, lo escuchaban extasiados. Y el gorrión, que no sabía nada de canto, mira al zorzal y dice, qué feo que se pone cuando canta, la garganta se le hincha y parece un sapo. Y el pobre zorzal escuchó lo que decía el gorrión y se agarró un complejo que no se animó a cantar más en su vida. Y los buenos, los que sabían, se callaron la boca. Y entonces dice Castellani que los que saben alaben a los que hacen bien, que los que entienden alaben a los que hacen bien. Dice, porque si no vienen los que no saben y se hacen dueños del mundo. Pensemos un poco en esto también para aplicarlo a nuestra vida y sobre todo si tenemos militancia en un movimiento apostólico, en un grupo, por eso pensemos en eso. La envidia suele ser el arma
de Satanás para destruir muchas de las obras de Dios. Y a la envidia se la vence plenamente cuando uno es capaz de esto, de alegrarse en el bien ajeno, de felicitar sinceramente al que atere. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, cada miembro tiene que saber alegrarse porque todos trabajamos para un fin común.